Hola a todos, soy Sergio Nozal, esto es Sark Inversiones y en este vídeo vamos a hacer un repaso al informe mensual que como inversor deberías haber recibido en tu email, donde vamos a hacer el repaso del mes de abril a los programas de inversión que tenemos en Sark Inversiones, dentro de Sark Capital. En el caso de que no seas socio de Sark Capital o quieras recibir los informes que reciben el resto de inversores, bueno, te dejo aquí. Ahí tienes el acceso a la web, sarkinversiones.com. Te puedes registrar directamente y vas a recibir todas las semanas un resumen semanal de mercado, así como el informe de cierre de mes. Vale, así que para este vídeo vamos a basarnos en el informe mensual, que repito, lo deberías haber recibido también por email, ¿vale? Correspondiente al mes de abril. Bueno, un mes muy alcista para la renta variable. Veníamos de fuertes caídas en marzo y bueno, como se ha sabido, pues hubo un cese al fuego con el conflicto bélico entre Estados Unidos y Oriente Medio y básicamente el mercado pues, se catapultó al alza, rebotando desde mínimos y haciendo en el mes el S&P 500 pues, un rendimiento estratosférico del 10.42%. Por supuesto, con una volatilidad extrema, en este caso al alza, y rendimientos que no son comunes para los índices. Toda la renta variable en general subió. Aquí veis la comparativa del S&P 500 con el índice de renta variable global. Nuestros sistemas pues también lo hacían bastante bien. El sistema global macro, que a pesar de no haber estado al 100% en renta variable, pues ha cogido casi el 6% de toda la subida. Cerraba con un 5.77, pero sobre todo con mucha exposición a aquellos mercados que más flujos de capital siguen teniendo. No solo la renta variable que hemos visto en el corto plazo, ahora lo vamos a ver luego después, el mercado de commodities está absorbiendo mucha liquidez también. Y bueno, y el sistema Orca X3 también hace un buen mes, la verdad que saliendo desde un drawdown profundo que llevábamos al inicio de año, y cerraba con un 16.82%, minimizando mucho la pérdida y bueno, y estando ya a un pasito de estar en positivo en el año. Bueno, las claves del mes a nivel macroeconómico, pues las tres claves o tres eventos más destacables que hemos tenido durante el mes de abril, por un lado es el cese al fuego, ¿no? que comentábamos. Eso básicamente pues, fue un catalizador para que los mercados volvieran al estado previo al conflicto. Lo que pasa que, aunque aquí Trump afirma que el conflicto ha terminado, no es del todo cierto en el sentido de que todavía no hay un acuerdo definitivo y esa tensión se palpa en los mercados, se palpa, sobre todo en el ambiente político. Y aquí veis, por ejemplo, en esta gráfica veis lo que sería el volumen de tráfico a través del estrecho de Hormuz. Fijaros el promedio de volumen de buques que pasaban por ahí. Una vez que se genera el conflicto a finales de abril, cae todo en picado, pero fijaros que a pesar de esa apertura, que todavía no es una apertura completa, hay ciertas limitaciones, pero el volumen prácticamente no se ha recuperado. Entonces, como comento aquí, hay una incertidumbre latente debido a este tema y es algo que de momento los mercados no lo están teniendo en cuenta, pero que es como una brasa que en cualquier momento puede volver a prender fuego, ¿bien? Así que ese sería actualmente el riesgo geopolítico más importante que hay, pues, y que afecta a los mercados. Como segunda clave del mes, y bueno, que nos va a acompañar todo el año, ya lo veníamos hablando en informes previos, es el incremento de inflación que estamos viendo debido pues, a todo el conflicto que hemos tenido y el alza del petróleo, y que va a dejar cierta inercia a lo largo del año. La expectativa es que esos precios de petróleo energéticos vayan bajando, pero hay una inercia que va a durar varios meses y esa inercia se va a reflejar en los precios de consumo. Bien, si el conflicto finalmente se cierra
y todo vuelve a una normalidad, bueno, pues lo más probable es que el barril de petróleo pues vuelva hacia la zona de los $80 y veamos pues una inflación que comience otra vez a buscar el objetivo de la Fed tal y como se inició este año. Bien, pero de momento tenemos esa inercia que va a perdurar varios meses y bueno, y que se va a ver reflejado pues en incremento de inflación. Eso hace que la Fed mantenga pues esta situación de hold o de espera, y básicamente la expectativa o la proyección es que no se muevan tipos durante este año. Si va todo bien, quizá a fin de año podríamos tener un movimiento de bajada de tipos, pero todo va a depender de cómo evolucione esa inflación. También, como dato destacable, pues Powell termina su mandato por Kevin Warsh, que empezaría la presidencia de la Fed a partir de mayo, ¿vale? Y bueno, aquí veis una imagen muy interesante que es el ciclo inflacionario que tuvimos en la década de los 70 y la ola que comenzó pues principalmente con el repunte de 2021-2022 y que el patrón se está calcando bastante bien. Y fijaros que con este evento que hemos tenido geopolítico, pues la inflación ha comenzado a repuntar, ¿vale? Personalmente, para que este patrón se reproduzca, yo creo que debería, creo que eso se produciría si el conflicto bélico escalase. Es decir, si no se termina de solucionar y se reabre, lo más probable es que veamos este patrón repetirse. Ahora, si finalmente se llega a un acuerdo y la inflación podemos tener cierto repunte, pero podría volver a niveles a los que venía trabajando, digamos, en finales del 2025 e inicio del 2026. Pero bueno, es simplemente como curiosidad, vamos a ver sobre todo en los próximos meses a lo largo de este año qué va ocurriendo. Bueno, como pongo aquí, si sacamos de la ecuación a este conflicto geopolítico, desde un punto de vista fundamental, la economía en Estados Unidos está bastante sólida, ¿bien? Las proyecciones de crecimiento por beneficios empresariales de las empresas son positivas y, de hecho, las proyecciones para los siguientes trimestres son bastante buenas, ¿vale? Y, de hecho, así empezamos el año. Había una proyección muy positiva, con una Fed abierta a bajar tipos a lo largo del año y así debería retomar nuevamente el mercado siempre y cuando, y repito, el conflicto no escale. Aquí veis una imagen de la evolución del S&P 500 en función de esa proyección de earnings en las empresas, y bueno, mientras esa tendencia alcista se mantenga, pues lo más probable es que el mercado siga en ese proceso al alza. Y personalmente creo que eso solo se va a interrumpir pues si hay algún evento Trump, evento político, y principalmente pues en los últimos años ha sido Trump el que ha catalizado pues todas las correcciones volátiles de mercado. Bueno, a nivel técnico, aquí vemos la gráfica del S&P 500 como representante de la renta variable. Pues la situación es alcista. Fíjense o fijaros el fuerte rebote que hemos tenido en las últimas semanas. Hay momentum positivo, tenemos una zona importante sobre los 6.800, 7.000 puntos del SPX, que mientras el precio se mantenga por encima de ese nivel, el escenario de fondo sigue siendo alcista. Así que bueno, tendencia alcista. Los flujos de mercado también son positivos. La mayoría de activos de riesgo, principalmente renta variable en Estados Unidos, como el Nasdaq, el S&P 500, también renta variable emergente, está absorbiendo mucho flujo, y principalmente y sobre todo el mercado de materias primas actualmente va liderando esa entrada de flujos debido pues a esos miedos a un incremento de inflación. Pero bueno, resumiendo, situación positiva en los mercados. Tenemos capitales entrando en activos de riesgo. Desde un punto de vista fundamental y técnico, el escenario es positivo, y el único factor o riesgo negativo a tener en cuenta pues es eso que he comentado, ¿no? Es la situación delicada que tenemos en Oriente Medio, y que bueno, es una puerta que está entreabierta y todavía no terminan de cerrarla, y si no la cierran, pues
cualquier movimiento, como decía antes en el informe, cualquier movimiento estúpido por alguna de las partes puede volver a reabrir el conflicto. Resumiendo, para ir terminando, situación de los programas de inversión, el sistema Global Macro, pues la verdad es que está haciendo un trabajo excelente en estos periodos de volatilidad. Actualmente estamos con un 10,59% de rentabilidad anualizada, con un máximo drawdown en el año del menos 2,71. La rentabilidad por riesgo asumido está muchísimo mejor que la de los índices. Y empezamos mayo pues con fuerte exposición a materias primas y renta variable, ¿vale? Y dentro de la renta variable pues tenemos digamos exposiciones principalmente en Nasdaq, small caps y también algo de emergentes y un pequeño porcentaje en Bitcoin que parece que empieza a repuntar, ¿vale? Hay algunos signos de flujos de entrada positivos y bueno, y el sistema se ha posicionado con una pequeña exposición. En el caso de Orca X3, bueno, pues este repunte, la verdad es que nos ha venido bastante bien, ha aliviado mucha presión en el sistema y en el drawdown que veníamos trayendo. También demuestra la fuerte capacidad de recuperación que tiene el sistema, que bueno, ya lo ha demostrado, al menos en backtest hemos visto, los inversores lo han visto, cómo puede recuperar y hacer un año en muy poquitos meses. Así que vamos a ver qué pasa. Si esta tendencia alcista continúa en los mercados y sobre todo, algo también que estamos viendo, el repunte del sector tecnológico y la IA comienza otra vez a ganar momentum y parece que empiezan a liderar nuevamente el mercado, esto beneficiaría al sistema Orca X3 que tiene mucha dependencia de un mercado alcista en el sector tecnológico. Bien, actualmente estamos posicionados largos. Y bueno, ese es el resumen. Tienes todo el detalle a nivel de rendimientos y parámetros de riesgo de ambos sistemas en la web de sarkinversiones.com. Y bueno, en el caso de que seas inversor, tienes mi mail a tu disposición para lo que necesites. Y si no lo eres, ahí también en la web de Sark Inversiones puedes contactarme a través de la pestaña de contacto por si quisieras ampliar detalles sobre alguno de nuestros programas de inversión. Así que bueno, con esto me despido, que tengas un buen mes y nos vemos en el próximo vídeo.